Cultura de los pueblos originarios, necesaria para vivir en armonía, juntos, con amor y respeto por los pueblos originarios. Partido Verde Ecologista de México. Casos de participación política indígena en México. Las estructuras sociales de las comunidades indígenas han logrado persistir gracias a sus sistemas normativos que derivan de sus usos y costumbres. Estos sistemas normativos son una forma de expresión y autonomía de los pueblos originarios. Cuando el Estado respeta estos sistemas, reconoce que las comunidades tienen derecho a gobernarse y a tomar decisiones de acuerdo con sus propias normas y tradiciones. López Bárcenas, 2007, menciona que el derecho indígena no debe ser visto como una mera adaptación del derecho estatal, sino como un sistema autónomo que responde a las necesidades y valores de cada comunidad. Destaca también la importancia de reconocer y respetar estos sistemas normativos como expresión de la autonomía y la identidad cultural de los pueblos indígenas. En este sentido, entendemos que no se trata de aplicar las leyes del gobierno a las comunidades indígenas. Más bien, las normas propias de cada comunidad son válidas por sí mismas y responden a sus propios valores y necesidades. Es así como la cultura política propia de las comunidades indígenas está vigente en nuestros días. Las comunidades indígenas han ido cambiando a lo largo de la historia junto con los cambios sociales que han tenido lugar en el país. En los pueblos originarios existen procedimientos históricos, tales como la elección de sus autoridades, la resolución de sus conflictos y el cuidado y aprovechamiento de sus recursos naturales bajo sus sistemas normativos comunitarios, que se han practicado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, dichos procedimientos no son estáticos. Un ejemplo de ello se tiene en la Ciudad de México, en donde se han adaptado a los cambios político-electorales desde hace 3 décadas. Como lo menciona el Gobierno de la Ciudad de México, 2024, hay procedimientos que, si bien tienen antecedentes históricos de larga data, también han respondido a los cambios que en el ámbito político-electoral se han registrado en dicha ciudad. Lo anterior nos muestra que las comunidades indígenas están presentes en la vida política y social del Estado y que han luchado para ser tomadas en cuenta. Otro ejemplo es la instalación en 2025 del Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas. Muestra clara de que las comunidades indígenas no solo están presentes, sino que participan activamente en el ámbito político. Su voz y propuestas están siendo consideradas para transformar la legislación y las políticas públicas, lo cual representa un paso importante hacia el reconocimiento de sus derechos y su participación plena en la vida democrática del país. Por ello, los pueblos originarios no pueden ser ajenos, ni tampoco escapar a la dinámica de la lucha por el poder político en el ámbito de las alcaldías y de las diputaciones locales y federales. Los pueblos originarios participan en la política moderna, incluyendo alcaldías y diputaciones locales y federales, porque no pueden quedarse al margen de la política actual. Los sistemas normativos indígenas, SNI, antes conocidos como usos y costumbres, constituyen un conjunto de normas y principios reconocidos y aplicados por las comunidades indígenas para organizar su vida social y política, en particular para la elección y nombramiento de autoridades locales. En Oaxaca, con 417 municipios que utilizan estos sistemas, la renovación de autoridades se realiza en diversos periodos que responden a la tradición propia de cada comunidad. Uno de los mecanismos centrales es la elaboración y presentación de estatutos electorales comunitarios ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO. Este paso formaliza las reglas electorales propias de cada comunidad, incluyendo la duración de cargos, los requisitos para participar y los métodos de elección, que pueden ir desde la votación a mano alzada por aclamación o incluso utilizando métodos más simbólicos como el pelotón. Formación de votantes en respaldo de cada planilla, candidatas y candidatos. Estos mecanismos tradicionales de votación reflejan el respeto por la identidad cultural y la autonomía de los pueblos. La Asamblea General Comunitaria representa la máxima autoridad para convocar y validar elecciones,
integrando a todos los miembros que cumplen con los requisitos establecidos localmente. El IEPCO, como órgano estatal, desempeña un papel fundamental en la supervisión, asegurando que se respeten los derechos individuales y colectivos durante los procesos electorales. La institución valida los resultados y puede intervenir en los conflictos electorales utilizando la mediación como una herramienta pacífica basada en el diálogo y el consenso, lo cual fortalece la gobernabilidad y la cohesión social. Este modelo evidencia un importante avance hacia el reconocimiento y respeto de la autonomía indígena y su derecho a la libre determinación, conforme estándares internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Sin embargo, también plantea desafíos para la integración armónica con el Estado, especialmente en la protección de derechos individuales, sobre todo de las mujeres y grupos vulnerables en contextos donde las normas comunitarias pueden ser conservadoras. Las comunidades indígenas han adaptado un modelo político que se basa principalmente en la participación directa mediante las asambleas comunitarias, en donde se prioriza el consenso de los miembros de la comunidad, por lo que la participación y decisión de su gobierno y autoridades no se limitan solo a realizar el voto tradicional de partidos políticos. La participación política indígena en México representa una expresión viva de democracia comunitaria. En Cherán, Michoacán, la comunidad purépecha instauró en 2011 un sistema de autogobierno basado en asambleas y rondas comunitarias, logrando el reconocimiento legal para elegir autoridades por usos y costumbres, además de fortalecer la defensa de su territorio y bosques. Martínez Corona y Hernández Gutiérrez, 2020. Este es uno de muchos ejemplos en los que las comunidades indígenas participan políticamente, movidas por un interés común que busca la preservación de su cultura y de la naturaleza. Por su parte, Ruiz 2019 ha documentado el caso de los pueblos tzotziles y setzales de Chiapas, ejemplo poderoso de cómo la participación política indígena va más allá del ámbito electoral y se convierte en una herramienta esencial para la defensa del territorio y la naturaleza. Su resistencia organizada frente a proyectos extractivos como la minería y la explotación petrolera demuestra una forma profunda de participación ciudadana basada en asambleas, decisiones colectivas y normas propias. Esta forma de acción política no solo protege el entorno ecológico, sino que también garantiza la justicia ambiental, entendida como el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano, gestionar sus recursos y preservar sus formas de vida. Su lucha no es aislada, es un mensaje claro de que los pueblos indígenas deben ser reconocidos como actores políticos clave en la defensa del planeta, y no únicamente como beneficiarios pasivos de políticas públicas. Reconocer este modelo de participación fortalece la democracia y amplía su sentido hacia una democracia ambiental y pluriétnica. En el cuadro 1 se exponen algunos casos de participación de comunidades indígenas que bajo sus sistemas normativos comunitarios han coadyuvado intereses con el Estado para el cuidado del medio ambiente. Cuadro 1. Cucapá, Baja California. Comunidad indígena, etnia, Cucapá. Régimen normativo, organización comunitaria, asamblea comunitaria, derecho propio, gestión colectiva de recursos pesqueros. Objetivos, enfoque de manejo, defensa de territorio, pesca tradicional, reconocimiento jurídico. Relación con autoridades estatales, federales, confrontación y lucha por reconocimiento. Estrategias, mecanismos normativos. Reclamación de derechos colectivos, consulta indígena, litigio. Logros o resultados destacados, sensibilización jurídico-cultural, avances legales en derechos indígenas. Principios culturales, guía normativa, cosmovisión ligada al agua y al río, derecho diferenciado. Usachi, Oaxaca, comunidad indígena, etnia, zapotecas, chinantecos. Régimen normativo, organización comunitaria, propiedad comunal, asambleas agrarias, manejo forestal comunitario. Objetivos, enfoque de manejo,
manejo sustentable del bosque, certificación, generación de ingresos locales, relación con autoridades estatales federales, colaboración técnica, certificación forestal, negociación de apoyos públicos, estrategias, mecanismos normativos, planes de ordenamiento territorial comunitario, certificaciones, mecanismos de mercado, logros o resultados destacados, certificación de manejo forestal, Forest Stewardship Council, FSC, generación de empleo local, beneficios ecológicos, fortalecimiento organizativo, principios culturales, guía normativa, visión del bosque como bien común, responsabilidad intergeneracional. Jibiopuc, Pueblos Mayas, Yucatán. Comunidad indígena, etnia, Mayas del Puc. Régimen normativo, organización comunitaria. Autonomía comunal, consejos y asambleas, prácticas tradicionales integradas con proyectos de desarrollo. Objetivos, enfoque de manejo, autonomía territorial, agroecología, identidad cultural, economía solidaria. Relación con autoridades estatales, federales, defensa frente a megaproyectos, presión política, interacción con autoridades de desarrollo y turismo. Estrategias, mecanismos normativos, redes intercomunitarias, organización social, proyectos de desarrollo cultural y ecológico. Logros o resultados destacados, fortalecimiento de identidad local, proyectos agroecológicos exitosos, contrapoder frente a presiones externas. Principios culturales, guía normativa, no vender la tierra, cuidarla, vínculo entre territorio, cultura y vida. Naja, Chiapas, área protegida con comunidades lacandonas, comunidad indígena, etnia, mayas lacandones y comunidades indígenas de la zona de influencia. Régimen normativo, organización comunitaria. Régimen de tenencia comunal dentro del sitio, articulación entre Gestión Federal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, y participación comunitaria local. Objetivos, enfoque de manejo, conservación de biodiversidad, restauración ecológica, compatibilización con usos locales, mejora en la calidad de vida de pobladores locales. Relación con autoridades estatales, federales. Gestión bajo CONAMP, Programa de Manejo Federal, zonificación oficial, pero con involucramiento local en vigilancia y decisiones. Estrategias, mecanismos normativos, Programa de Manejo con zonificación, vigilancia, restauración, uso sustentable, educación ambiental, ecoturismo, participación comunitaria. Logros o resultados destacados. Reforestaciones, prácticas agrícolas sostenibles en zonas de influencia, vigilancia comunitaria, infraestructura de ecoturismo modesta, acciones de educación ambiental. Principios culturales, guía normativa, relación espiritual con la selva y los humedales, respeto del entorno natural como sustento comunitario. La relación entre multiculturalidad y representación política indígena en México ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones. Marta Singer Sochet, en su obra Representación y Participación Política Indígena en México, 2021, ofrece un análisis detallado sobre cómo los pueblos indígenas han buscado y ejercido su representación política en el contexto mexicano. La multiculturalidad en México ha sido reconocida constitucionalmente, pero su implementación efectiva en la representación política indígena enfrenta diversos desafíos. Singer Sochet señala que, aunque se ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad cultural, persisten prácticas excluyentes que limitan la participación política de los pueblos indígenas. La autora destaca que la inclusión indígena es parte del proceso democratizador en México, pero sigue siendo una tarea pendiente. Singer 2021, página 220. Por otra parte, la participación política indígena en el Congreso y a través de los partidos políticos ha sido limitada. Singer Sochet menciona que,
A pesar de la existencia de leyes y disposiciones que instruyen a los partidos para incluir a representantes indígenas, salvo algunas excepciones, los partidos no han mostrado interés en incluir a representantes indígenas en sus candidaturas. IBIDEM, página 218. Los organismos públicos electorales, OPLES, han jugado un papel crucial en la promoción de la representación política indígena. La autora destaca que estos organismos han implementado mecanismos para facilitar la participación indígena, aunque aún enfrenten retos significativos. Asimismo, indica que los OPLES han adoptado medidas para promover la participación indígena, pero los retos persisten. IBIDEM, página 220. La multiculturalidad en México ha influido en la representación política indígena, pero su implementación efectiva requiere superar diversos obstáculos. Es esencial continuar trabajando hacia una inclusión plena de los pueblos indígenas en los procesos políticos, garantizando su participación efectiva en el Congreso, los partidos políticos y los OPLES. La representación política indígena en México constituye un elemento central en la construcción de una democracia incluyente. Durante décadas, los pueblos y comunidades indígenas fueron marginados de los espacios de decisión política, pese a ser portadores de una rica diversidad cultural, lingüística y territorial. Ante esta exclusión histórica, el Instituto Nacional Electoral, INE, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha impulsado medidas afirmativas que buscan garantizar su participación efectiva en la vida política nacional. El informe País 2020, El curso de la democracia en México, destaca que, además de las políticas dirigidas a incrementar la representación de las mujeres, el INE implementó cuotas específicas para los pueblos indígenas. A partir de las elecciones de 2018, se estableció la obligación de que los partidos políticos postularan candidaturas indígenas en 13 distritos uninominales donde la población indígena superaba el 40%. Esta medida marcó un cambio significativo al reconocer que la participación política debe reflejar la composición multicultural del país. En el proceso electoral de 2021, la medida se fortaleció al ampliarse a 21 distritos de mayoría relativa y 9 escaños de representación proporcional, logrando con ello una mayor presencia indígena en la Cámara de Diputados. Instituto Nacional Electoral y PNUD 2022. La Unidad de Igualdad y Género y No Discriminación del INE jugó un papel clave en la implementación y seguimiento de estas medidas durante el proceso electoral federal de 2018. Este fue el primer ejercicio en el que se aplicó formalmente la política de postulación obligatoria de personas indígenas con el propósito de hacer visible su participación y fortalecer la democracia desde una perspectiva intercultural. Los informes de dicha unidad muestran cómo las cuotas afirmativas permitieron que personas pertenecientes a diversas comunidades originarias ocuparan espacios legislativos, promoviendo el reconocimiento institucional de sus demandas y saberes. Instituto Nacional Electoral, sin fecha, A. En el proceso electoral federal de 2024, el INE dio continuidad y fortalecimiento a estas políticas. Se mantuvieron los criterios de inclusión y se ampliaron los mecanismos de verificación para asegurar que las candidaturas indígenas cumplieran con los requisitos de autoadscripción y vinculación comunitaria. Este esfuerzo institucional busca no solo garantizar la representación numérica, sino también la representación sustantiva, en la que las y los legisladores indígenas puedan incidir efectivamente en las decisiones parlamentarias y en la formulación de políticas públicas con pertinencia cultural. Instituto Nacional Electoral, sin fecha, B. En síntesis, la representación indígena en la Cámara de Diputados es resultado de un proceso de transformación democrática que reconoce la pluralidad cultural como una condición esencial para la igualdad política. Las medidas afirmativas implementadas por el INE han permitido avanzar hacia una democracia más participativa e intercultural, en la que las voces de los pueblos originarios comienzan a ocupar el lugar que históricamente les fue negado. No obstante, el reto actual consiste en pasar de la inclusión formal a la incidencia real,
donde las agendas indígenas sean consideradas en la construcción de un Estado verdaderamente pluricultural. En vista de lo anterior, podemos decir que la representación indígena en México ya es una realidad política, producto de décadas de lucha, reformas constitucionales y acciones afirmativas que buscan garantizar la participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones nacionales. Desde la reforma constitucional de 2001 al artículo 2, se reconoció el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir, de acuerdo con sus normas internas, a sus propias autoridades y representantes. Este avance permitió visibilizar su presencia en el Congreso de la Unión y en otros espacios de poder público. En este sentido, la representación indígena debe concebirse no solo como una meta de inclusión, sino como un proyecto de transformación democrática donde las prácticas políticas indígenas como la asamblea y el consenso y el servicio comunitario influyan en la cultura política nacional. De esa manera, las y los legisladores indígenas podrían no solo ocupar escaños, sino reconfigurar el ejercicio del poder desde una ética comunitaria y colectiva que fortalezca la legitimidad del sistema político mexicano. Además de lo anterior, existe la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República, lo que representa un espacio clave en la estructura legislativa mexicana, pues su labor no se limita únicamente al análisis técnico de leyes, sino que constituye un instrumento de justicia histórica hacia los pueblos originarios y afromexicanos del país. Véase cuadro 2. Cuadro 2. Temas de trabajo principales de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República. Objetivos legislativos. Tema 1. Derechos y desarrollo integral. Objetivos. Respetar y promover los derechos, impulsar el desarrollo integral y sustentable y generar iniciativas para combatir la discriminación. Tema 2. Consulta previa. Iniciar, desarrollar y concluir el proceso legislativo para una ley general en materia de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Tema 3. Autonomía y pluralismo jurídico. Objetivos. Fortalecer sus sistemas normativos internos, lenguas, culturas e idiosincrasia, y reconocer a los pueblos como sujetos de derecho público. Tema 4. Patrimonio cultural y lenguas. Objetivos. Promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas nacionales a través de las tecnologías de la información. Este órgano legislativo ordinario tiene como función principal el estudio, análisis, consulta y dictamen de iniciativas, minutas y proposiciones relacionadas con los derechos, la cultura, el desarrollo integral y el bienestar de estos pueblos. De esta manera, la Comisión actúa como puente entre la diversidad cultural del país y el Estado mexicano, procurando que las decisiones legislativas reflejen la pluralidad étnica y lingüística que caracteriza a México. La instalación formal de la Comisión para la 66ª legislatura, en octubre de 2024, marca el inicio de una etapa en la que el Senado reafirma su compromiso con la inclusión, la equidad y la representación efectiva de los pueblos indígenas y afromexicanos. A través de sus acciones, se busca consolidar un Estado verdaderamente multicultural y plurilingüe, donde la voz de cada pueblo sea escuchada y traducida en políticas públicas justas y respetuosas de su identidad. Conclusión. Cultura de los pueblos originarios, necesaria para vivir en armonía, surge como respuesta a la necesidad urgente de visibilizar, fortalecer y difundir los saberes ancestrales, los sistemas normativos y las prácticas sociales de las comunidades indígenas de México, reconociéndolos como parte esencial de la construcción de una democracia plural, incluyente y ambientalmente responsable. Esta obra parte de un diagnóstico claro. La cultura política nacional, aunque ha avanzado en la incorporación del enfoque multicultural, continúa presentando rezagos estructurales en la representación efectiva y la participación real de los pueblos originarios en la vida pública del país.
De ahí la pertinencia de una iniciativa que, sustentada en fuentes académicas, legislativas e institucionales, contribuya al fortalecimiento del diálogo intercultural, la preservación de las lenguas indígenas y la promoción de una ciudadanía activa y consciente de su diversidad. La investigación documental y testimonial desarrollada en este libro permite comprender que la cultura de los pueblos originarios no puede concebirse únicamente como un legado del pasado, sino como un conjunto vivo de conocimientos, valores y prácticas que orientan la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Las comunidades indígenas, a través de sus sistemas normativos internos, han logrado sostener formas de organización política basadas en la asamblea, el consenso y la responsabilidad compartida. Estos mecanismos, lejos de oponerse a la democracia representativa, la enriquecen al ofrecer una visión colectiva del ejercicio del poder centrada en el servicio, la cooperación y el respeto mutuo. En este sentido, Cultura de los pueblos originarios, necesaria para vivir en armonía, ofrece un marco analítico y reflexivo que da cuenta de cómo los pueblos indígenas ejercen una ciudadanía activa, tanto en el ámbito local como nacional, contribuyendo a la gobernabilidad democrática y al equilibrio ambiental. Ejemplos como los sistemas normativos de Oaxaca, el autogobierno de Cherán en Michoacán o las prácticas comunitarias de Chiapas evidencian que la participación política indígena constituye un modelo de democracia directa que combina la toma de decisiones colectivas con el cuidado del territorio y la defensa del entorno natural. El libro se sustenta además en una base conceptual y empírica sólida, integrada por fuentes reconocidas como el Instituto Nacional Electoral, INE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, así como diversos autores académicos, López Bárcenas, Singer Sochet, Ruiz, Toledo y Barrera Basols, entre otros, que abordan la interrelación entre pluralismo jurídico, autonomía indígena y democracia ambiental. Estos referentes aportan credibilidad y respaldo metodológico al proyecto. En cuanto a su pertinencia, esta publicación se alinea con las reformas recientes al artículo 2 constitucional y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos de los pueblos indígenas, particularmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A través de la recopilación de testimonios, análisis normativos y estudios de caso, el libro contribuye a fortalecer la educación cívica y la cultura política democrática, promoviendo valores como la equidad, la inclusión, el pluralismo y la sostenibilidad. En consonancia con los principios del Reglamento de Fiscalización del INE 2023, artículo 185, esta obra fomenta la participación social informada, la reflexión crítica sobre los problemas nacionales y la búsqueda de soluciones colectivas desde una perspectiva intercultural. El impacto social esperado de esta iniciativa se manifiesta en 3 niveles principales: educativo y cultural. Ofrece a docentes, estudiantes, servidores públicos y ciudadanía en general una herramienta de consulta para comprender la relevancia de las lenguas, tradiciones y formas de organización de los pueblos indígenas, fortaleciendo la educación intercultural y el respeto a la diversidad. Político-institucional. Promueve la reflexión sobre la inclusión de las comunidades indígenas en los procesos electorales y en la representación legislativa, contribuyendo al diseño de políticas públicas más justas y participativas. Ambiental y comunitario. Visibiliza la conexión entre los sistemas normativos indígenas y el cuidado de la naturaleza, demostrando que las prácticas tradicionales de manejo del territorio constituyen una alternativa sostenible frente a las crisis ecológicas actuales. A través de sus capítulos, el libro demuestra que la cultura indígena no se limita a un acervo simbólico, sino que representa una propuesta integral de organización social. Las comunidades que practican el tequio, la asamblea y la toma de decisiones por consenso ilustran un modelo político basado en la cooperación más que en la competencia, un modelo que prioriza el bienestar común por encima del interés individual.
Este paradigma comunitario ofrece lecciones valiosas para la sociedad mexicana en su conjunto, al mostrar que el desarrollo y la modernidad no son incompatibles con la tradición, siempre que existan respeto, diálogo y reciprocidad. El valor añadido de esta publicación radica en su enfoque transversal. No solo recupera saberes lingüísticos y culturales, sino que los vincula con la gobernanza ambiental, la participación política y los derechos colectivos. En este sentido, la obra se convierte en un puente entre el conocimiento académico y el conocimiento comunitario, entre la política institucional y la vida cotidiana de las comunidades. Su formato accesible, complementado con materiales audiovisuales y traducciones a lenguas originarias, permite acercar el contenido a un público amplio, fomentando la apropiación social del conocimiento. En suma, la obra, además de documentar la sabiduría y las prácticas de los pueblos originarios, propone una ruta para el futuro, un México en el que la democracia sea también intercultural, donde los saberes indígenas se integren a las políticas de Estado y donde la armonía con la tierra sea el eje que articule nuestra convivencia colectiva. De esa manera, Cultura de los Pueblos Originarios, necesaria para vivir en armonía, no solo cumple una función informativa, sino también formativa y transformadora, aportando al desarrollo de una ciudadanía más consciente, diversa y comprometida con el cuidado del planeta y el respeto a la pluralidad cultural que nos define. Reflexión final. La importancia de los pueblos y comunidades indígenas de México país radica en la forma peculiar de vivir y de organizarse, y de la misma manera en cómo configuran su propia cosmovisión, forma de ver y entender el mundo, comprendiendo la biodiversidad planetaria como la madre tierra, la que nos da morada y donde coexistimos humanos, animales y vegetales integrados a los elementos fundamentales de la vida: agua, fuego, tierra y aire. Asimismo, el mestizaje, ese encuentro natural de culturas diversas, nos permite conocernos y convivir en armonía. Referencias: Aguirre Beltrán, G. 1953, Formas de Gobierno Indígena, México, Instituto Nacional Indigenista. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 1917 a 2025. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, última reforma publicada el 15 de octubre de 2025. Cedillo Delgado, R. y J. E. Mena, 2023. Representación política indígena en los municipios del Estado de México. Una mirada intercultural. Ius Comitialis, 6-11-7-26. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, 2013. Programa de Conservación y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Najá, Chiapas, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, 2018, Organizaciones y redes comunitarias en el sur de Yucatán, Experiencias de autogestión y buen vivir, México, CDI. Congreso de la Ciudad de México, 2025, 19 de agosto. Instalan el Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, 2025. Congreso del Estado de México, 2022, 31 de mayo. Nueva Ley de Educación garantizará enseñanza indígena bilingüe. A. Saroné. Comunicado 790. Diario Oficial de la Federación, DOF, 1998, 23 de septiembre. Decreto por el que se declara Área Natural Protegida Najá, Chiapas. Dirección Jurídico Consultiva Instituto Electoral del Estado de México, 2019, 10 de septiembre. Representante indígena ante los ayuntamientos del Estado de México. Medioteca IEM. Filgueiras Nodar, JM, 2019. La cosmovisión de los zapotecos de la Sierra Sur de Oaxaca, México, y la ética ambiental comparada, Universidad del Mar. Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FM-AM, 2008. Comunidades indígenas y biodiversidad. Invertir en nuestro planeta, Nueva York y Washington, D.C. Gobierno de la Ciudad de México, 2024.
Los sistemas normativos en los pueblos originarios de la Ciudad de México. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO. 2022. Informe sobre municipios regidos por sistemas normativos indígenas 2022. Instituto Electoral de la Ciudad de México 2023. Folleto Acciones Afirmativas 2024. Publicación interna. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Sin fecha. Hablantes de lengua indígena. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Sin fecha. 2016. Atlas de las Lenguas Indígenas de México. 2024. 12 de julio. Traducir documentos gubernamentales a lenguas indígenas. Buena práctica de política pública. Artículo. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Sin fecha. Inciso A. Catálogo de municipios A y B de acuerdo a la clasificación del INPI. PDF. Sin fecha. Inciso B. www.gov.mx/INPI. Sin fecha. Inciso C. Canal oficial del INPI.YouTube channel, canal de YouTube. Instituto Nacional Electoral, INE. 2024, 22 de febrero. Mesa de Trabajo, Pueblos Indígenas y Acciones Afirmativas. Y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2022. Informe País 2020. El curso de la democracia en México. Resumen ejecutivo. Jibio-PUC, AC, sin fecha. Red de Organizaciones Mayas del PUC. López Bárcenas F. 2007. Ensayo sobre la ceguera jurídica. En O. Correas, coordinador. Pluralismo jurídico. Otros horizontes. Páginas 123 a 145. México, UNAM. Martínez Corona B. y D. Hernández Gutiérrez. 2020. Autonomía y defensa del territorio. El caso de Cherán, Michoacán. Estudios sociológicos 38, 112, 45 a 70. Martínez Luna J. 2010. Eso que llaman comunalidad. México. Dirección General de Culturas Populares. Conaculta. Navarro Smith A. 2014. Reconocimiento de derechos diferenciados en la cultura jurídica central mexicana. En Atlas de los Sistemas Normativos Indígenas en México. Páginas 15 a 24. Universidad Autónoma de Baja California. 2016. Reconocimiento de derechos diferenciados en la cultura jurídica central mexicana. En M. Campos, edición Diario de Campo. 4 a 5, 15 a 24. México. ENA. Orozco Enríquez, JDJ. 2019. Justicia Electoral Comparada de América Latina. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Peschart J. 2020. La cultura política democrática. Cuaderno de divulgación de la cultura democrática número 2. Instituto Nacional Electoral. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD 2024. Diccionario climático. Edición sobre la naturaleza. Spanish Nature Edition. Pocketbook. Ramsar 2011. Ficha informativa sobre los humedales de Najá. Sitio Ramsar 1331. Secretaría de la Convención Ramsar sobre Humedales. Roldán Félix E. 2011. Silvicultura comunitaria en la USACHI. Después de 2 décadas de trabajo comunitario hacia la sostenibilidad. Ponencia presentada en el Foro Nacional de Silvicultura Comunitaria, México DF. Ruiz M. 2019. Justicia Ambiental y Participación Comunitaria en Chiapas. Estudios Sociales. 42. 3. 115 a 130. Secretaría de Gobernación sin fecha. Congreso Local. Definición 53. Sistema de Información Legislativa. SIL. Senado de la República 2024. Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República. Singer Sochet M. 2021. Representación y participación política indígena en México. UNAM, Instituto Nacional Electoral. Toledo, VM,
y N. Barrera Basols, 2009. La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Barcelona, Icaria Editorial. Torres Tavera E., 2022. Rarámuri, Cawi. La construcción de una región. Tesis de licenciatura ENA. Urías Orcasitas B., 2007. Historias secretas del racismo en México, 1920 a 1950. México, Tusquets Editores. Villanueva Gutiérrez, VH, 2014. El ejercicio del peritaje antropológico. Tesis de maestría. Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, INA. Te pedimos ingresar a la página web del Partido Verde Ecologista de México, http://www.partidoverde.org.mx, para contestar un breve cuestionario con el que podrás manifestar el impacto y relevancia del texto para tu participación política, así como conocer tu impresión personal del mismo y que puedas compartirlos con alguien más. Tu participación es de gran importancia, la cual ayuda a dar cumplimiento a la norma ante el Instituto Nacional Electoral.